Hermanos, hermanas, buenas tardes. Vamos a tener un culto más aquí virtual, gracias al Señor que tenemos estos medios y podemos alabar y bendecir su nombre, escuchar su palabra, como es deseo de todo creyente, reunirse en torno a la palabra del Señor, hacer uso de la oración, que es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, y estar disfrutando en este tiempo de la palabra de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole perdón por las cosas que hacemos que a Él no le agradan, y por las cosas que deberíamos hacer y no hacemos por omisión, por comodidad, por pereza, por varias cosas. Quiero leeros hoy el Salmo 6. El Salmo 6 que está dedicado al músico principal, que es un salmo de David. Hoy en día nos acordamos de los enfermos y pensamos siempre en los enfermos de la pandemia, pero nosotros tenemos entre nuestras filas, entre nosotros, tenemos enfermos de otras dolencias también, que no hay que olvidarlos, que están ahí también con su padecimiento, que están ahí con su dolor diario en su cuerpo, en sus músculos, en su alma. Y tenemos que también acordarnos de ellos y pedir al Señor por ellos. Dice el Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están cansados de sufrir. Se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Unos versos que al principio empiezan con mucho pesimismo, mucho dolor, pero terminan en triunfo. Jehová ha oído mi voz. Jehová ha oído mi ruego. Y fijaros cómo David plantea esta situación. En este salmo vemos lo espontáneo que es David, que abre su corazón al Señor. Y estos versículos reflejan su angustia y dolor. Pero cuando pasa la tormenta, cuando todo ya ha terminado, David estalla con un cántico semejante a cuando pasa una tormenta, una ventolera, y después sale el sol. Fijaros cómo resplandece al final del Salmo la actitud de David y cómo ha cambiado y cómo ha sido transformado a lo largo de esos versos de ese Salmo 6. David acude ante Dios con toda la confianza del mundo y le expresa su dolor por la enfermedad. Una enfermedad que aflige su cuerpo, pero también está implicada su alma, su mente y encima el acoso y el agravio de sus enemigos. Creo que la situación no puede ser más crítica. Una enfermedad es de por sí molesta, es de por sí difícil de llevar. Pero si encima se une con la enfermedad del alma y si encima se une a otros factores externos que están ahí para acosarte y para derribarte, pues la situación se vuelve cada vez más insoportable. Y el salmista reconoce, y lo viene aquí expresando bien claro, que gran parte de ese dolor podría estar en la razón del pecado. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Le dice así David, y eso es porque su conciencia estaba ahí luchando y repasando si él había ofendido alguna vez al Señor o no lo había ofendido. Y le dice, no me reprendas en tu enojo. ¿Y acaso es que no tiene Dios suficientes razones para enojarse con nosotros? Claro que sí. La humanidad entera le está echando la espalda.
Los gobiernos no quieren saber nada de Dios ni de su ley, sino todo lo contrario, hacen leyes específicamente contrarias a lo que es la ley y la voluntad de Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigue con tu ira, porque Él sabe que merecía el castigo. A veces algunos dicen que Dios del Antiguo Testamento era un Dios riguroso, pero es un Dios justo. Y hoy en día lo riguroso a veces se confunde con lo justo, porque Dios no puede tolerar el pecado. No nos olvidemos de eso. Dios al bueno, al justo, no lo castiga. Claro, según nos dice la Biblia, justo no hay ni aun uno, así que no intentemos escudarnos en nuestra justicia, porque justos no hay ni aun uno, ni tú ni yo. Solamente que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Esa sí nos ha hecho justos, pero no nosotros. Y el salmista acude a Dios con esa confianza, porque él sabe que Dios no es indiferente a las personas que ama. Y si a ti te ama Dios y a mí me ama Dios, cuando hacemos una cosa que no va en contra de su voluntad, al final Él tiene que tomar cartas en el asunto. Sabe que Dios al que ama castiga. Vamos a decir, lo disciplina para su corrección. Como dice en 1 Corintios, vamos a mirar 1 Corintios, número 11, versículo 32. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fijaros qué cosa. El Señor nos toma y nos va a disciplinar para que enderecemos nuestro camino y no vayamos siguiendo la corriente del mundo, que es la que nos va a llevar a una condenación más seria. Dios no quiere que ninguno de los creyentes, que ni tú ni yo, seamos arrastrados por el pecado, seamos arrastrados por esa corriente imparable del pecado. Él desea que disfrutemos de su comunión. Él tiene bendiciones para darnos dentro del plan de santidad y gracia que Él ha dispuesto para sus hijos. Ojo, he dicho para sus hijos. Ayer el Papa actual decía que ya era hora que muchas naciones reconocieran el derecho que tienen los homosexuales a tener una unión civil. Él no quiere implicarse, no dijo los vamos a unir por la Iglesia Católica, sino que lo haga la autoridad civil, quitándose así un poco del medio. Pero dijo una cosa que me llamó la atención, porque los homosexuales son también hijos de Dios. Sabéis que para muchas personas del mundo todos somos hijos de Dios, pero para la Biblia no. Para la Biblia solamente somos sus hijos aquellos que hemos aceptado a Jesús, que hemos recibido a Jesús y no le hemos rechazado, como lo ha hecho el mundo, y somos ya hechos hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan. A los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor, como hijos suyos, tiene derecho, todo el derecho del mundo, a disciplinarnos. Dios no quiere que ninguno seamos arrastrados. Dios quiere que vivamos en ese plan que Él ha puesto para nosotros. Pero a veces nuestro pecado se levanta y como una barrera entre el santo de los santos y nosotros, los pecadores. Para que restauremos esa comunión y volvamos a disfrutar de sus bendiciones, a veces tenemos que pasar por el desagrado del castigo o la disciplina, porque Él, como cualquier padre, hermano, necesita corregirnos. Necesita corregirnos. No podemos ser igual que los demás. Él tiene que ejercer disciplina sobre sus hijos porque tiene derecho como padre. Y nosotros tenemos la obligación de aceptarlo como hijos que somos. En Hebreos 12, capítulo 6, 11 nos dice claramente, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
En aquel tiempo era usual, los padres castigaban físicamente a los hijos de una manera mesurada. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no corrige? Es que no hemos tenido que corregir a nuestros hijos y nuestros padres nos han tenido que corregir a nosotros cuando queríamos hacer cosas que no estaban dentro de lo que tenía que ser. Y ellos tenían el derecho a corregirnos. Y cuando ha sido una corrección equilibrada, pues no ha habido trauma. Ahora, esto no quita las excepciones o esto no excluye pues esos tratos que algunos padres tienen con sus hijos, que confunden la disciplina con la violencia. Y ya no es disciplinar a los hijos, ya es atizarles fuerte, es maltratarlos, padres y madres. Eso no es lo que está diciendo la Biblia aquí. Aquí está diciendo el azote, el cachete de disciplina que nos tiene que dar Dios de vez en cuando a sus hijos. No para maltratarnos, sino para corregirnos, que es muy distinto. Es muy distinto. Si nos deja sin disciplina, entonces parece que no somos ni sus hijos. Si el Señor no se acuerda de mí, parece que no soy hijo suyo. Parece que somos, pues, de otros padres. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre y viviremos mejor? Bueno, pues, en verdad, dice la palabra que ninguna disciplina, a nadie nos gusta que nos disciplinen. Y los que habéis estado en la mili, sabéis que una de las características del ejército español y de otros ejércitos, es la disciplina. Porque si no hay disciplina, aquello es un desorden. Si no hay disciplina, hace cada uno lo que le da la gana. Como en tiempo de los jueces. Cada cual hacía según le parecía. Y tuvo que poner el Señor personas que ordenaran aquello. Es verdad que ninguna disciplina en el momento pues te da alegría. ¡Ay, me van a disciplinar! ¡Qué bien! Que me están disciplinando. Y qué contento que estoy. No, eso no es así. Produce tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la disciplina es para ejercitarnos. La disciplina es para corregirnos. Cuando pecamos y confesamos nuestra falta al Señor, obtenemos perdón. No tenemos que acudir a ningún intermediario, porque nuestro Padre ha establecido una línea directa a través de Jesús para cada uno de sus hijos. Qué engorroso sería que yo pecara dentro de un rato y tuviera que buscar a alguien que me perdonara ese pecado o que hablara por mí. Vamos, la burocracia. Que si yo quiero obtener una cita con el alcalde de mi pueblo, por poner un ejemplo, tengo que ir primero a hablar con su secretario, que me conceda una cita, que me dé una hora, que me dé un día. Con Dios tenemos la línea directa a través del Señor Jesucristo. Ahora, no siempre podemos nosotros quitarnos de encima o eludir lo que vamos a cosechar cuando pecamos. El Señor dijo la ley de la siembra y la siega, que está clarísima. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y en esa condición, lo único que nos queda como recurso es clamar y apelar a la misericordia del Señor para que tenga misericordia de seres tan poca cosa como somos los seres humanos. Hermanos, no nos engañemos, no somos nada más que pecadores perdonados, en quienes todavía está ahí el pecado y muchas veces, queriendo hacer el bien, tenemos una fuerza contraria que nos lleva a hacer lo que no queremos. Y entonces, al igual que David, nos queda solamente el privilegio de clamar: ten misericordia de mí, Señor. David le habla de su enfermedad física y anímica. Fijaros que habla de mis huesos, pero también habla de mi alma.
Una enfermedad es mucho más enfermedad cuando el alma está también sufriendo. Y además le angustia también el entorno, porque hay personas que quieren su mal. Siempre me acuerdo, cuando habla David de sus enemigos, siempre me acuerdo de los enemigos del Señor Jesucristo, de esos fariseos que se juntaron con los herodianos, que eran dos cables que se juntaban y explotaban. Bueno, pues se confabulan con ellos para eliminar a Jesús. Cuando nos dice en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús sanó a aquel lisiado, aquel paralítico en la sinagoga, y empezaron ya a conferenciar contra él fariseos y herodianos para procurar matarle. Fijaros, David tenía también angustiadores, tenía personas que querían ir a por él, tenían personas que querían quitarlo del medio prácticamente. Y el Señor se da cuenta del dolor de su cuerpo, del dolor de su alma y del dolor de su espíritu, viendo lo que tenía a su alrededor. Y lleva esta enfermedad al médico divino. Pero quizás puedo decir que lo que más le angustiaba era el dolor de su alma. Un dolor físico a lo mejor lo puedes paliar con algo. Lo puedes paliar con un analgésico, con un calmante, pero el dolor del alma, eso es mucho más difícil de calmar. Terrible es para el hombre sufrir dolores, y la mujer, dolores en su cuerpo y en su alma. Y David no es que se atreva aquí a desafiar al Señor, pero de su corazón sale el grito: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vosotros sabéis que dicen los médicos que muchas enfermedades que afectan a nuestro cuerpo son psicosomáticas. Es decir, psico, que es el espíritu, y soma, que es el cuerpo. Psicosomáticas. Y eso son enfermedades que afectan al cuerpo, que tienen su origen en un estado depresivo o en un estado psíquico. Y se les califica así porque provienen de alguna angustia que hemos pasado o un desequilibrio mental. O también alguna carencia de vitaminas o algún problema físico que tenemos en nuestras neuronas. Pero ese dolor del cuerpo unido al dolor del alma es lo que experimenta nuestro Señor Jesucristo en la noche de Getsemaní, cuando se encuentra en oración con el Padre y sabe lo que se le viene encima, y tenía ya el dolor físico de pensar todo lo que se avecinaba, y tenía el dolor espiritual de saber que durante un tiempo iba a estar rota la comunión que él tenía, que él mantenía siempre con su Padre Celestial. Hay veces que muchas personas tienen una enfermedad física real y se pueden quedar ciegas, sordas, pueden padecer una minusvalía, padecer cualquier patología, sufriendo todos los síntomas y dolores tales como si los tuvieran. Y a veces es problema mental. Hace poco escuché la historia de un chico que quedó sin vista y a los 4 o 6 días recuperó, porque todo consistía en un problema mental. Y fijaros cómo la mente es capaz de ocasionar trastornos físicos cuando hay alguna motivación fuerte o algo, y cuando esto ocurre, pues las personas acuden a médicos, acuden a curanderos, pero nosotros también acudimos a personas que Dios ha puesto en nuestro entorno para nuestras enfermedades, pero en primer lugar y sobre todas las cosas debemos acudir a Dios. Ahora parece que esta no era la condición de David. Sufría una enfermedad real. Habla de sus huesos. Y además también su alma se resentía. ¿Debemos pedir a Dios que nos sane cuando estamos enfermos o decir, bueno, es que es la voluntad del Señor que esté así y me tengo que conformar?
Es legítimo, es lícito para el creyente pedir a Dios que nos sane de una enfermedad o decir, bueno, el Señor lo ha querido así y así me tengo que aguantar. Hay muchos que lo hacen. Y hay muchos que llegan a tentar al Señor, incluso diciendo, bueno, no me vacuno porque como el Señor es el que sabe si me voy a poner malo o no me voy a poner malo, pues ¿para qué me voy a vacunar si yo estoy en sus manos? No, pero el Señor ha puesto a tu disposición vacunas y gente que ha estado investigando seriamente para librarte a ti, pasar una enfermedad. Hace 2 días, la semana pasada, me vacuné de la gripe, porque es la primera vez que me vacuno de la gripe. Y yo creo que ese medio, si yo lo rechazo conscientemente, estoy ofendiendo al Señor que ha puesto ese medio para mí. Aquí David está rogando al Señor por sanidad. Por sanidad. El Señor está diciendo, Señor, cúrame, cúrame. Y además está viendo ya una perspectiva de que el Señor lo va a escuchar y que el Señor lo va a librar de sus enemigos y que el Señor va a darle paz y tranquilidad cuando aparta de él a los hacedores de iniquidad, a los hacedores de maldad. David ruega por su enfermedad. Otro ejemplo también lo tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad. No sabemos cuál era. Algunos dicen que la vista, otros dicen que podría ser el estómago. Parece que el más probable sería la vista, puesto que al escribía con letras muy grandes. Pero no dice la Biblia nada de eso, por lo tanto no podemos aventurarnos a diagnosticar la enfermedad que tenía Pablo. Pero era una persona importante para el Señor. Era una persona que estaba cumpliendo unos propósitos del Señor que para nosotros sería un privilegio muy altísimo hacer el ministerio que hizo Pablo. Y Pablo le pidió al Señor, no una vez, ni 2, sino 3 veces le pidió al Señor con gran angustia. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque él sabía que Pablo tendría que estar así, porque era su voluntad. Y si a veces pensamos que nos quita esa tara que tenemos o esa dolencia que tenemos, no nos acordaríamos de él, no dependeríamos de él. Tenemos que aprender esa lección. Para el Señor, al Señor hemos de pedir sanidad. Y prueba indiscutible de eso es que el Señor nos pone medios. En el mundo hay muchos hospitales, hay muchos médicos, el Señor está poniendo medios, pero el Señor nunca ha prometido que sanaría a todos de este cuerpo que está limitado a nuestra condición terrenal. Porque si el Señor nos curara siempre de las enfermedades, no moriríamos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y todos pecamos. Aunque estamos perdonados y tenemos la oportunidad que nos da el Señor de la vida eterna a través de la gracia de Cristo, pero todos hemos sido pecadores. Y Dios no promete que va a sanar a todos. El apóstol Pablo fue un ejemplo de que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros no somos de los curanderos ni los milagreros, sino que creemos en la soberanía de Dios. Y vemos ejemplos dramáticos, como es el caso de Job, como es el caso de David, como es el caso de tantos enfermos que ha habido en la palabra de Dios y que han sido sanados por el poder y por la misericordia de Dios. Pero nosotros solamente para nuestro consuelo espiritual tenemos que pedir al Señor que nos libre de todas estas cosas y que nos libre de la enfermedad, porque es legítimo y el Señor nos dará a entender que lo que nos está sucediendo tiene un propósito. Tiene un propósito. Y no estamos solos en esto. Y me viene el caso a la memoria de Elías, cuando el Señor le dice, es que estoy aquí solo, me he quedado solo. El enfermo se cree, me he quedado solo, nadie hay conmigo en esto. Y el Señor le dice, ¿cómo? ¿Que está solo? Y abrió los ojos y vio
toda la multitud que estaba con él. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Voy a terminar ya solo diciendo que nos encomendemos en los brazos del Señor, que Él nos guarde en esta oleada también y que nos libre también de otras enfermedades, que Él nos dé paciencia y tranquilidad y conocimiento para saber que estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo que se va deteriorando poco a poco y que podamos decir siempre: Jehová ha recibido mi ruego y ha oído mi oración. Que el Señor nos bendiga en esta noche.